El segundo objetivo, creo que mencionaste, es que esto era una forma de contener a China. Lo llamaron una guerra comercial, pero en realidad era principalmente una guerra tecnológica. Se trataba sobre todo de intentar evitar que China tomara la delantera en tecnología, hasta el punto de que esto fue continuado por Joe Biden. Así que sí, China depende de Estados Unidos para las exportaciones, pero mucho, mucho menos que antes. Sin embargo, una característica importante de las finanzas públicas estadounidenses en los últimos 20 años ha sido la reducción progresiva de impuestos para los ricos, comenzando con Clinton, en realidad comenzando con Reagan, pero luego continuando durante todo este periodo. Y eso ha significado una capacidad drásticamente reducida para financiar gastos básicos. Sabes, una crisis en Estados Unidos es una señal para que el capital regrese en masa al lugar de la crisis porque es una huida hacia la seguridad. Así ha sido durante décadas el pilar fundamental del sistema monetario global. Y Estados Unidos ha obtenido enormes beneficios de ello, al contrario de lo que parecen pensar Trump y su asesor Peter Navarro. Puede que Estados Unidos ya no esté necesariamente siempre en el peldaño más alto de forma tan estable, pero nosotros, el resto del mundo en desarrollo, seguiremos en los peldaños inferiores. Así que siempre que hay incertidumbre, sufriremos fuga de capitales. No creo que eso sea posible. Y no estoy seguro de que él diría que ese es realmente el objetivo. Ya sabes, algo así como una semi-autarquía, por decirlo de alguna manera. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor, no olvides suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Pero al menos puedes ver el programa, darle a me gusta y compartirlo. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, la profesora Jayati Ghosh. La profesora Ghosh es una economista del desarrollo india. Enseñó economía en la prestigiosa Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi durante casi 35 años y desde enero de 2021 es profesora de economía en la Universidad de Massachusetts, Amherst, Commerce. Sus principales áreas de estudio incluyen la economía internacional y la globalización, los patrones de empleo en economías en desarrollo, la política macroeconómica y el género y desarrollo. Profesora Ghosh, bienvenida de nuevo a India y la Izquierda Global. Gracias, es un placer acompañarles. Quiero empezar hablando de las guerras arancelarias, lo que ahora se ha convertido en la práctica en un embargo comercial entre Estados Unidos y China. Si pudiera decirnos, ¿qué cree que está impulsando esta guerra arancelaria? Hay 4 motivos que se suelen debatir. El primero es repatriar empleos industriales a Estados Unidos. El segundo, que es muy evidente, es utilizar el embargo comercial y los aranceles como parte del conjunto de herramientas para contener a China. En tercer lugar, también se dice que es una medida para recaudar desesperadamente ingresos fiscales indirectos, dada la difícil situación del Tesoro. Y por último, de lo que hablaremos con más detalle, realmente se trata de forzar al resto del mundo, incluido el sur global, a aceptar acuerdos comerciales injustos, dado que el dinamismo de la economía estadounidense ha desaparecido. ¿Cuál es su impresión sobre lo que está impulsando esto?
Sí, creo que todos los factores que has mencionado son definitivamente elementos de esta política bastante disparatada. Pero seamos sinceros, esto no es una política coherente. Así que, en cuanto a los diferentes objetivos que has identificado, relocalizar, o más bien, si consideramos los aranceles como política industrial, los aranceles ciertamente pueden ser una política industrial, y lo han sido para muchos países, incluido Estados Unidos en el siglo XIX, principios del siglo XX, y así sucesivamente. Pero entonces tienen que estar realmente diseñados de una manera que promueva sectores concretos y garantice que esos sectores sean los que resulten viables, los que se quiera hacer crecer, los que serán competitivos en el futuro y que se adapten a la economía del país. Y entonces se trata de intentar aumentar la proporción del valor añadido nacional que se genera dentro de tu propia economía. Entonces, no se aplica un arancel generalizado, y desde luego no se aplica un arancel con esa fórmula absurda que al parecer fue desarrollada por Peter Navarro, la cual no tiene ninguna relación con ninguna política industrial. Tampoco guarda relación alguna con la idea de reciprocidad. Sabes, los llamaban aranceles recíprocos, pero países que tenían aranceles bastante altos contra Estados Unidos, como Brasil, salieron bastante bien parados. Países que tienen aranceles muy bajos contra Estados Unidos, como Vietnam, recibieron algunos de los aranceles más altos. Así que en realidad fue una política industrial muy mal diseñada, lo que sugiere que claramente no era un objetivo principal. Al menos lo habrías pensado un poco más si ese hubiera sido el objetivo principal, a pesar de lo que se decía. El segundo objetivo que creo que mencionaste es que esto era una forma de contener a China. Y absolutamente esto es explícito, ¿verdad? Trump está obsesionado con contener a China, y esto fue una parte muy importante de su primer mandato. En su primer mandato, sí tomó medidas para contener a China, y seamos sinceros, fue una estrategia más inteligente en el sentido de cómo lo hizo, porque lo llamaron una guerra comercial, pero en realidad fue sobre todo una guerra tecnológica. Se trataba principalmente de intentar evitar que China se adelantara en tecnología, tanto que esto fue continuado por Joe Biden. Biden no cambió ninguna de las políticas originales de Trump respecto a China. De hecho, las acentuó. Lo empeoró con la ley CHIPS y otras medidas, y los controles sobre Huawei y todo eso. Así que la contención de China es algo que requiere una estrategia geopolítica más amplia. No basta con decir, te voy a golpear con aranceles altos, porque nuestras economías están unidas de forma inseparable. Porque si tu economía está unida de forma inseparable, vas a tener un problema. No puedes simplemente cortarla, ¿verdad? No es como desacoplar una locomotora del tren. Es un desacoplamiento en el sentido de que estás cortando un miembro o una parte del cuerpo, lo cual también te va a afectar. Y por eso está mal diseñado hacerlo exactamente de esa manera. Porque tienes que reconocer las formas en que estás entrelazado y luego reducir los aranceles en las áreas donde realmente te va a afectar gravemente, que es lo que él hizo en la práctica después de anunciar inmediatamente estos aranceles ridículamente altos. Luego redujo algunos aranceles que son estratégicamente importantes, no todos, pero sí algunos, aunque no lo suficiente como sabemos. Pero el otro problema es que no puedes simplemente aislar a China si luego vas a enfrentarte a todos los demás países del mundo. Y eso es lo que ha hecho esta política arancelaria. Así que la idea de que quieres evitar el auge de China significa que necesitas aliados. No vas a poder gestionar o reducir la capacidad de China para progresar o adelantarse a Estados Unidos solo por tu cuenta. Necesitarías aliados. Y has hecho lo contrario de conseguir aliados. Has alienado o antagonizado a todos los demás países. Así que de hecho ahora no tienes amigos, tienes sobre todo enemigos o personas que están muy enfadadas contigo o antiguos aliados que ahora no quieren tener nada que ver contigo, etc. Así que eso tampoco fue una estrategia muy bien pensada, diría yo.
La última, utilizar el acuerdo arancelario como una forma de extraer el máximo de los países. Creo que sí. Esa es la que diría que posiblemente vaya a ser menos infructuosa que las demás. Vale, habrá éxitos, y los habrá, porque lamentablemente muchos países serán aterrorizados hasta someterse. Muchos países, quiero decir, sabemos que Trump dijo famosamente, ¿verdad? Todos vienen a besarme el culo, todos vienen a hacer tratos, etc. No sabemos cuán cierto es eso, porque tiende mucho a la exageración, pero sí sabemos que países como Sri Lanka, que está en una crisis de deuda y tiene, creo, el 40% de sus exportaciones comerciales dirigidas a Estados Unidos, y Vietnam, que depende enormemente de Estados Unidos como mercado para sus productos, se ven afectados. Realmente han estado desesperados por llegar a un acuerdo y probablemente estén dispuestos a hacer todo tipo de concesiones. Sabemos que mi propio país, la India, nuestro propio país, lamentablemente, el gobierno ya ha hecho concesiones. No sabemos lo que ocurre a puerta cerrada, pero sí sabemos que ya han anunciado que se permitirá a Starlink operar en la India. Han presionado a las dos principales empresas de telecomunicaciones, que se oponen firmemente a la entrada de Starlink, para que en realidad colaboren también con Starlink. Y justo hoy han anunciado que Starlink también ha recibido el permiso regulatorio. Creo que es realmente negativo desde un punto de vista geoestratégico. Es muy malo desde el punto de vista de la seguridad ceder el control de las telecomunicaciones a una empresa extranjera, una empresa que en realidad puede utilizar eso para amenazarte y forzar cambios en las políticas. Pero eso está ocurriendo. Sospechamos que habrá grandes concesiones y esas concesiones no se harán necesariamente en el ámbito comercial. Se harán en aspectos como la propiedad intelectual, las normas de inversión para Estados Unidos, etc. Así que me preocupa que esa última parte, el uso de esta medida arancelaria tan agresiva, se utilice para extraer concesiones de países más débiles. Ahora bien, eso no va a beneficiar a la economía estadounidense de la manera que Trump esperaba, ¿verdad? No aporta nada a la manufactura estadounidense. Ninguno de nuestros países fabrica las cosas que alguien en Estados Unidos esté dispuesto o sea capaz de fabricar, ¿verdad? Así que eso no se va a ver afectado, salvo quizá un poco en el caso de los coches. Pero ya sabes, todo lo demás. Pero sí tendrá impacto en algunos negocios estadounidenses, así que sus compinches y algunas grandes empresas se beneficiarán de esto. Si fuerzan una mayor apertura financiera, entonces gran parte del sector financiero también se beneficiará. Así que sí, ese subconjunto en particular, digamos, tendrá cierto éxito. Pero en general considera qué más está haciendo esta política. Inevitablemente va a crear escasez y tendencias inflacionarias en Estados Unidos. Ahora él dice, oh, tienes que soportar ese dolor, vivir con menos muñecas Barbie durante 1 o 2 años. Y luego ya sabes, eventualmente nos recuperaremos y empezaremos a fabricar esas cosas nosotros mismos. Eso no va a suceder. Pero incluso si pudieran hacerlo porque las cadenas de suministro ahora son tan complejas, no puedes simplemente retomar donde lo dejaste. Ya sabes, recrear el conocimiento es algo que lleva tiempo. No es solo que existan economías de escala de forma estática, son dinámicas. Pierdes la capacidad de fabricar ciertas cosas y te llevará años volver a aprender cómo hacerlas. Así que no va a suceder ni siquiera durante su mandato, digamos, en el periodo en que él sea presidente. Pero incluso si ocurre, no empleará a más trabajadores. La mayor parte de esto estará altamente mecanizada, automatizada, usando IA, usando robots. No va a conseguir que cada vez más personas trabajen en empleos de manufactura. Dijiste que las cosas que produce Lesoto, los vaqueros de Lesoto, o ya sabes, la vainilla recogida a mano en Madagascar, o los textiles en India, los trabajadores estadounidenses no querrían producirlas. Incluso Ken Griffin, el director de Citadel LLC, dice que es, olvídate del sur global. Incluso muchas de las cosas que produce China, los trabajadores estadounidenses no querrían producirlas. Así que preferirían ascender en la cadena de suministro.
Quiero decir, por supuesto, Ken Griffin podría exagerar un poco, así que podría haber un poco más de margen para reindustrializar de lo que Ken Griffin sugiere. Pero es definitivamente cierto que esta guerra contra el sur global no beneficiaría a la clase trabajadora estadounidense. Sí. Sí. De hecho, ya sabes, los chinos son tan conscientes de esto como Ken Griffin. Hay unos memes, no sé si los has visto circulando, en los que los chinos han creado, supongo, imágenes generadas por IA de todos estos trabajadores estadounidenses gordos intentando desesperadamente hacer las cosas que se requieren para, ya sabes, poner todos esos pequeños componentes en los teléfonos móviles y demás. Así que sí, quiero decir, eres bastante ahora que es poco probable que eso ocurra. Volveré a la cuestión del sur global, porque creo que no mucha gente está hablando de ello. Pero para dejar esto claro, hablemos de las superpotencias económicas. Quiero preguntarte un poco sobre esta cuestión, el planteamiento de la guerra económica entre China y Estados Unidos. Y creo que la gran pregunta aquí es, ¿quién cederá primero? ¿Qué economía es más resiliente? Por un lado, en Estados Unidos, estamos viendo a los vigilantes de los bonos reaccionar muy negativamente a los aranceles. Están haciendo subir los rendimientos. De hecho, hubo un aumento de 50 puntos básicos en el rendimiento por primera vez después de que se anunciaran los aranceles. Los mercados bursátiles también están reaccionando de forma muy negativa, y el sector tecnológico que impulsaba el auge de la bolsa y que estaba impulsando la economía estadounidense, y muchos de sus miembros que son donantes en el campo de Trump, han como se han esfumado billones de dólares. Y no creo que vayan a ser muy generosos con Trump durante mucho tiempo. Por otro lado, también estamos escuchando informes sobre presiones deflacionarias en China. Por supuesto, existen diversas medidas para contener eso. ¿Qué opinas? Porque el secretario Scott Bessent y el representante de comercio Sim Shengrie se están reuniendo con el viceprimer ministro chino Li Haofeng en Suiza para hablar de este tema. ¿Crees que llegarán a un punto intermedio? ¿O crees que una de las partes cederá? Creo que está muy claro que Estados Unidos ya ha cedido, porque si recuerdas, la pausa que introdujo fue en respuesta a la caída masiva del mercado de bonos estadounidense. Eso fue algo que realmente, creo generó cierta preocupación, si no pánico, en la Casa Blanca. Pero también en esta guerra en particular, Estados Unidos no puede ganarla, y China lo sabe. Bien, eso es algo muy importante. Sí. China depende de Estados Unidos para las exportaciones, pero mucho menos que antes. Hace una década representaban alrededor del 26% de sus exportaciones, ahora ha bajado al 13%. Y ya sabes, pueden sustituir esa demanda, pueden obtenerla de otros países, pueden hacer mucho más para aumentar la demanda interna. Tienen margen para ello, y ya están trabajando en eso. De hecho, lo han tenido en cuenta. Así que tienen un plan para los próximos años en cuanto a resistir. Sí habrá dolor, sí habrá algunas industrias y sectores que van a sufrir, pero creo que están preparados para esto. Y todos los economistas chinos con los que he hablado en el último mes están hablando de este nacionalismo resurgente que, ya sabes, en realidad es un regalo para Xi Jinping, ¿verdad? Xi Jinping no lo estaba haciendo necesariamente tan bien a nivel interno. Había todo tipo de preocupaciones con la gestión del COVID, los problemas de la vivienda, la desaceleración de la economía, la falta de generación de empleo. Había muchas preocupaciones. Ahora todos se han unido porque ven esto como un ataque. Ven que Estados Unidos está intentando impedir que China crezca, impedir que China se desarrolle. Lo ven así. Y ahora todos se han unido detrás de él. Así que él no va a enfrentar ningún problema político por las consecuencias económicas. De hecho, será más respetado y valorado dentro del país cuanto más fuerte se mantenga. Así que existe la economía política interna dentro de China. Para Estados Unidos es un asunto completamente diferente.
Porque en primer lugar, muchas de estas cosas no las pueden fabricar, no pueden encontrar rápidamente otras fuentes para ellas. Inevitablemente van a enfrentarse a precios más altos y escasez. Y hemos visto que la población estadounidense está bastante mal acostumbrada en este sentido. No pueden soportarlo. Así que la gente, los trabajadores dicen, ¿dónde están los empleos que nos prometieron? Nos prometieron precios más bajos. Estamos teniendo precios más altos. Eso es lo que Trump seguía diciendo, ¿verdad? Vamos a tener precios más bajos, la inflación es terrible y así sucesivamente. En cambio, tienes precios más altos, no tienes más oportunidades de empleo y no hay ninguna reducción en las fragilidades y vulnerabilidades de la existencia, ya sea en la sanidad, etcétera, etcétera. Todas esas cosas. Y por supuesto, esto ocurre mucho antes de que veas la destrucción adicional que se producirá debido a estos grandes recortes en el empleo público, en el bienestar social. Todo eso se desarrollará en los próximos meses. Así que sí, la población va a estar muy inquieta. Y este es un gobierno que tendrá que responder a eso porque ya sabes, hay elecciones de medio mandato. Siempre se está en algún tipo de ciclo electoral. Y a las finanzas no les va a gustar. Así que creo que la economía política de Estados Unidos es una que la hace mucho menos capaz de soportar, digamos, guerras comerciales a medio plazo. Así que, por supuesto, Trump va a decir, de hecho ya lo ha dicho, oh, sí, bueno, creo que el 80% es una buena cifra, lo bajaré al 80%. Seamos sinceros, incluso el 80% es prohibitivo, ¿verdad? Es casi como prohibir las importaciones de ese país para la mayoría de los productos. Y por eso sospecho que Estados Unidos está desesperado por llegar a un acuerdo. Y a medida que pasen los meses, estará cada vez más desesperado. Y al final, se llegará a un acuerdo que estará mucho, mucho más cerca de lo que quiere China, que se presentará como una gran victoria para la administración estadounidense, porque así es como les gusta presentarlo, pero que en realidad será una victoria para China. Quería preguntarte rápidamente tu opinión sobre la situación de la deuda y el déficit en Estados Unidos, dado que hay opiniones contradictorias al respecto. Por un lado, está la respuesta negativa del mercado de bonos. Vimos eso en el caso del Reino Unido, en el mercado de gilts. Por supuesto, el mercado del tesoro es mucho más grande y definitivamente tienen más margen, pero los vigilantes de los bonos también son bastante poderosos. Y surgen estas discusiones cada vez que se dice que el tesoro se está quedando sin efectivo. Por supuesto, sabemos cómo sucedió todo esto. Me refiero a la obsesión por los presupuestos equilibrados que comenzó en la era Clinton, pero luego llegó Bush y disparó el gasto militar. Pero incluso se utiliza la deuda como herramienta para decir, no subamos los impuestos, porque si lo hacemos, entonces gastaremos más. ¿Qué opinas sobre la cuestión de la sostenibilidad de la deuda de Estados Unidos? Teniendo en cuenta que también estamos viendo el plan de Trump para recortar todos los componentes del estado del bienestar, incluidos los programas de empleo, la sanidad, Medicaid, etc., mientras aumenta el gasto militar y en seguridad nacional. Así que realmente se trata de incrementar el estado de seguridad y recortar el estado del bienestar. Todo ello mientras se hace mucho ruido sobre el gasto. Y recientemente se nos habló de la posibilidad de aumentar el impuesto a las personas adineradas con ingresos superiores a $250 millones, del 37% al 39%. Pero hoy, los comités de la Cámara nos han mostrado un borrador parcial y dice que todo eso se revierte, lo cual es razonable dado el electorado de Trump en el Partido Republicano. No les gustaría eso. ¿Podrías contarnos un poco tus opiniones sobre la sostenibilidad de la deuda y el déficit de Estados Unidos? Así que hay dos partes en esto. Una es la interna y la otra es la externa. Internamente, ya sabes, Estados Unidos tiene este techo de deuda ridículo. Es ridículo porque es un número absoluto en lugar de estar en relación con el PIB o algo así. En cualquier caso,
los techos de deuda tienen muy poca validez económica, ¿verdad? Quiero decir, hay países como Japón que han tenido ratios de deuda pública respecto al PIB cercanos al 300% durante décadas y les va perfectamente bien. Y hay otros países que tienen una gran crisis cuando tienen ratios de deuda respecto al PIB del 50%. Así que no hay un número mágico a partir del cual vayas a tener un problema. Eso es algo que tenemos que reconocer. Sin embargo, una de las principales características de las finanzas públicas de Estados Unidos en los últimos 20 años ha sido la reducción progresiva de impuestos para los ricos, que comenzó con Clinton, por cierto. Bueno, en realidad comenzó con Reagan, pero luego continuó durante todo este periodo. Y eso ha significado una capacidad drásticamente reducida para financiar gastos básicos. Mientras tanto, tienes una población que envejece, tienes gastos esenciales en la seguridad social, tienes un montón de otras cosas que están ahí, ¿verdad? Así que no puedes eliminarlas todas. Lo han intentado, han tratado de reducirlo, pero la incapacidad de gravar a los ricos, y por supuesto eso empeoró drásticamente en la primera administración de Trump, porque él luego aprobó esa, ¿cómo era? La ley de recortes de impuestos y empleos. Ley de recortes de impuestos y empleos. Sí, que él quiere renovar. Y esa es una de sus grandes promesas. Y creo que sus partidarios capitalistas van a exigirle que cumpla esa promesa. Tienes que renovar esos recortes de impuestos. No puedes dejar que expiren, ¿verdad? Si los dejas expirar, estás renunciando a muchos ingresos fiscales. Esperas poder compensarlo todo con aranceles. Pero de nuevo, es contradictorio. No serás capaz de compensar toda esa cantidad solo con aranceles. De ninguna manera. ¿De acuerdo? E incluso si lo consigues, esa presión inflacionaria hará que la gente consuma menos. Es decir, el arancel no va a solucionar el déficit por ti. Así que vas a tener un déficit mayor, ¿verdad? Intentarán recortar algunas otras cosas porque los republicanos en general están muy contentos de recortar servicios sociales, la seguridad social, etcétera, etcétera. Pero también hay límites políticos a eso. Bien, así que sí, habrá un déficit mayor. Ahora, en la mayoría de las economías, esta acumulación continua de deuda es algo que automáticamente te causaría problemas con el tiempo, ¿verdad? Por eso se suele decir que Estados Unidos tiene ese privilegio exorbitante. Pueden permitirse una deuda más alta, pueden permitirse déficits más altos, porque todo el mundo quiere tener dólares estadounidenses. Ahí es donde la parte global, el enfoque internacional, se vuelve tan importante. Porque verás, el mundo ha cambiado desde que Trump ganó, y ha cambiado por sus predecesores, ha cambiado por Joe Biden. Lo que realmente hizo Biden fue hacer que muchos países se lo pensaran varias veces antes de decidir si realmente quieren mantener reservas estadounidenses, reservas en dólares estadounidenses. De la misma manera, el dólar estadounidense, y en particular los bonos del Tesoro de Estados Unidos, se han considerado refugio mundial. Y seamos sinceros, el capitalismo global necesita un nuevo modelo, necesita un lugar, algo sobre lo que pueda sostener todo lo demás. Así que todo el mundo observa su propia deuda en términos del diferencial sobre la tasa del tesoro. Todos ven, ya sabes, una crisis en Estados Unidos como una señal para que el capital vuelva en masa a la crisis, porque es una huida hacia la seguridad. Así ha sido durante décadas el pilar fundamental del sistema monetario global, y Estados Unidos ha obtenido enormes beneficios de ello. Al contrario de lo que Trump y su asesor Peter Navarro parecen pensar, en realidad un gran activo para Estados Unidos. Ha podido endeudarse a bajo coste y seguir acumulando déficits sin preocuparse, sin pensarlo. Pueden simplemente imprimir dinero. Si lo hace Zimbabue, ya sabemos lo que ocurre. Pero Estados Unidos puede seguir haciéndolo. También mantén los tipos de interés bajos.
Sí, mantener los tipos de interés relativamente bajos. Sí, exactamente. Ahora, lo que hizo Biden fue utilizar esto como un arma de manera explícita. Ahora bien, puedes hacerlo con países relativamente pequeños que de todos modos están fuera del núcleo de la economía capitalista, como Venezuela, Irán, Cuba, etcétera. Puedes decir, estamos congelando vuestros activos, estamos imponiendo todas estas sanciones contra vosotros. Puedes salirte con la tuya, pero hacerlo con Rusia es otra historia. Y una vez que de hecho los activos rusos en manos de Estados Unidos fueron congelados, los bonos del Tesoro ruso fueron congelados, los activos rusos en bancos fueron congelados, eso hizo que los banqueros centrales y los gobiernos de todo el mundo se pusieran en alerta y pensaran, ya veo. Quizá en algún momento decidan que tampoco les gustamos, así que quizá no deberíamos tener tanto. Si te fijas, China lo ha hecho de forma gradual, pero solía tener alrededor de $2 billones de sus reservas en activos en dólares estadounidenses, unos 1,3 billones en bonos del Tesoro y un montón de otros activos. Han estado diversificando mucho. Ahora creo que el tesoro está en unos 730 o algo así. Exactamente. Solo 700.000 millones, así que es casi la mitad, ya sabes, a lo largo de los años. Y se han diversificado en oro, en euros, en toda una gama de otras cosas, pero muchos otros países también lo han hecho. Y ahora que sabes eso, espera un momento, no es solo que puedan decidir que no les gustas y congelar tus activos y demás, es que no sabemos qué demonios están haciendo ellos mismos. Hay una política financiera completamente errática y el valor de mi activo puede colapsar de todos modos, independientemente de ella, ¿sabes? Quiero decir, ya no es esa cosa totalmente segura y protegida. ¿Sabes? Hemos tenido 2 sustos muy serios con los bonos del Tesoro. En medio de la pandemia hubo una especie de pánico y la Reserva Federal de Estados Unidos tuvo que inundar el mercado en ese momento y comprar de forma discreta todos los bonos del Tesoro que pudo. Algo similar ocurrió recientemente, ¿verdad? Con esa caída dramática y la Reserva Federal intervino. Pero estos son solo parches. Lo que esto indica es que estos problemas periódicos que surgen sugieren que en realidad hay un problema más profundo. Ahora bien, no estoy diciendo que por eso mañana todo el mundo vaya a deshacerse de los dólares y cambiarse a otra moneda, no. Nunca funciona así. Observa los periodos de depreciación de la moneda, ¿verdad? Fíjate en el periodo de entreguerras. La libra esterlina fue, por así decirlo, la principal moneda de reserva hasta la Primera Guerra Mundial. Durante todo ese periodo de entreguerras no hubo una moneda dominante clara. Había varios aspirantes. Podría haber sido el franco francés, podría haber sido el marco alemán, podría haber sido la libra esterlina inglesa, podría haber sido el dólar estadounidense. No estaba en absoluto claro cuál de ellas iba a convertirse necesariamente en la principal. Y solo después de que la Segunda Guerra Mundial redujera drásticamente el poder económico de Europa y aumentara el poder económico de Estados Unidos, es cuando Estados Unidos se convierte claramente en la potencia suprema y el dólar pasa a ser la moneda hegemónica. De acuerdo. Tuvimos una caída de Internet. Creo que estábamos hablando sobre la inquietud dentro del mercado del tesoro. Si pudiera preguntarle, ¿tiene alguna idea de quiénes son los actores en las recientes ventas masivas? ¿Tenemos alguna pista? ¿Son solo los chinos? Por supuesto, PIMCO, por ejemplo, no son solo fondos soberanos y bancos centrales, ¿verdad? Porque incluso PIMCO, un comprador importante en el mercado de bonos, ha dicho que ahora está buscando alternativas en el mercado de bonos europeo y australiano. Alemania sigue avanzando en el aumento de su gasto militar, lo que significa más endeudamiento, y eso podría generar más presión. Pero también me preguntaba si cree que incluso Japón podría estar nervioso por el caso ruso que usted sugirió de manera tan interesante, dado que poseen tanto, más de $1 billón. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, bueno, ya sabes, si miras lo que ocurrió recientemente en el mercado de bonos del Tesoro, hubo 2 factores principales, y no fueron China.
Es incorrecto culpar a China. De hecho, China no redujo sus tenencias de bonos del Tesoro en ese periodo. Los dos países que sí lo hicieron fueron Japón y Corea del Sur. Pero probablemente respondían a preocupaciones sobre el valor de sus activos más que a cualquier maniobra geopolítica, por así decirlo. En realidad estaban diciendo, un momento, no queremos mantener esto en una economía muy inestable con un gobierno del que no sabemos qué va a hacer a continuación. Pero el otro gran actor en esto fueron precisamente los fondos de cobertura. Y eso se debe a que muchos fondos de cobertura realmente se habían apalancado. Tenían bonos del Tesoro financiados con dinero prestado. Y cuando surgieron estas otras demandas, en realidad tuvieron que salir, lo que luego generó un pánico. Así que una vez que se produce esa caída brusca, hay una salida generalizada. Por lo tanto, son tanto los tenedores públicos como privados de bonos del Tesoro de Estados Unidos, y para mí eso es una señal de que no genera la misma confianza en los mercados que tenía en el pasado. Esto es solo el principio. Va a llevar mucho más tiempo para que todo esto se desarrolle completamente, pero creo que vamos a descubrir que a medio plazo el dólar no va a ser necesariamente ese activo extremadamente seguro en el que todos pueden confiar plenamente, o al que necesariamente recurrirán en tiempos de crisis generalizada. Muy bien. Así que vamos a centrarnos un poco en el sur global, porque creo que es un tema que realmente quería tratar contigo. Y creo que ya hemos avanzado bastante para poder entenderlo mejor, porque además es algo de lo que no mucha gente está hablando. Ya has comentado un poco al respecto, pero cuéntanos más sobre el impacto de esto en el sur global. Creo que en una de tus entrevistas con Democracy Now! Dijiste que este repentino corte de ingresos en dólares para los países del sur global, que ya habían sido forzados a entrar en esta llamada economía globalizada o neoliberal, con todas esas promesas no solo de entrada de capital y de inversiones en auge, sino también de ingresos sólidos a través de la exportación. Y parecen ser los más vulnerables. Serían quienes tendrían menos poder de negociación en las conversaciones bilaterales, fuera del marco de la OMC, tanto con Estados Unidos como con todos los cuellos de botella, o la rigidez a la hora de cambiar las cadenas de suministro, como mencionabas. Quiero decir, es fácil decir, comerciemos más con China ahora, o que habrá cierta deslocalización de China a la India, en el caso de Apple o lo que sea. Pero eso no ocurre de la noche a la mañana. Así que cuéntanos un poco más sobre el impacto en el sur global. Sí, realmente creo que, ya sabes, los grandes perdedores de todo esto son, sí, los trabajadores estadounidenses, pero sobre todo los países del sur global. Y la razón ni siquiera es necesariamente que se vean afectados específicamente por políticas arancelarias concretas. Es decir, incluso los países a los que no se les han impuesto grandes aranceles, que no han tenido que enfrentarse a un arancel del 45% y demás, incluso aquellos con solo un 10% pues, se verán gravemente afectados. Y hay dos razones para esto. La primera es la incertidumbre global. Ahora estamos en una fase en la que nadie sabe qué va a pasar después. ¿Se mantendrán los aranceles? ¿Bajarán? ¿Cuánto bajarán? Serán al menos 6 meses porque ya sabes, esa pausa de 90 días se va a extender. No habrá podido cerrar acuerdos con todos los países con los que dice estar negociando. Va a ser un periodo prolongado. Así que, incluso antes de que se imponga el arancel, nadie va a estar dispuesto a invertir. Por lo tanto, vamos a ver una disminución de la inversión global y eso de hecho se traducirá en una recesión global. El consumo va a disminuir porque los consumidores estarán preocupados por el futuro. Van a reducir su consumo, a ahorrar para lo que pueda pasar después, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Habrá una menor inversión, no solo en Estados Unidos, sino en todos los países del mundo. Y eso, por supuesto, significa menores exportaciones, menor producción, menor generación de empleo, lo que sea, ¿verdad? Así que
Aunque no se trate de una recesión propiamente dicha, habrá desaceleraciones evidentes, y eso afecta sobre todo a los países en desarrollo. Así que ese es el primer gran punto. Independientemente de si se ven afectados específicamente por los aranceles, van a verse gravemente perjudicados por la desaceleración general y la posibilidad de la economía global. Es el segundo punto, que la mayoría de estos países en desarrollo están más abajo, en la parte inferior de la jerarquía de divisas. Siempre son los más afectados por la incertidumbre. Así que dije que es posible que Estados Unidos ya no esté necesariamente en el peldaño más alto de manera constante, pero nosotros, el resto del mundo en desarrollo, seguiremos en el peldaño inferior. Y por eso, cada vez que haya incertidumbre, enfrentaremos fuga de capitales. Nos enfrentaremos a preocupaciones sobre el valor de nuestra moneda. Pero esa devaluación... ¿Sabes? Antes la gente solía decir que una devaluación de tu moneda es buena porque hace que las exportaciones sean más baratas. Puedes exportar más, hace que las importaciones sean más caras y así puedes sustituir más importaciones. Eso ya no funciona. No funciona. Especialmente cuando las monedas son volátiles, así que no lo sabes. Y de hecho, las exportaciones no necesariamente aumentarán. Ni los productores nacionales empezarán de repente a invertir más en producción para exportación o en producción sustitutiva de importaciones. Así que obtendrás lo peor de ambos mundos. Obtendrás una depreciación de la moneda. Tendrás menos acceso a divisas extranjeras que necesitas desesperadamente para hacer todo lo que haces. Si ya eres un país agobiado por la deuda, es desastroso, porque tienes que pagar en dólares o en moneda fuerte a la que no tienes acceso, o de la que ahora tienes menos. Y por tanto, de muchas maneras, te enfrentarás a una restricción fiscal mucho más severa. Es cierto que con el tiempo, quizá los países en desarrollo, los BRICS, van a encontrar nuevas formas de afrontar esto. Pero hasta ahora, quizás sea por el shock, quizás sea simplemente una ausencia general de solidaridad, etc., hemos visto muy pocos países de renta media dar un paso al frente. Este es el momento en el que realmente deberían hacerlo. Este es el momento en el que, ya sabes, China, Rusia, Brasil, India, etc., deberían estar tomando medidas para diversificar el comercio, para importar y exportar más entre ellos, para ofrecer crédito comercial, para hacer permutas de divisas, todas esas cosas para sus dependencia de Estados Unidos, en la que muchos de estos países están profundamente inmersos. Vemos que ocurre lo contrario. Estamos intentando desesperadamente apaciguar a Estados Unidos. Es muy malo intentar apaciguar a un matón. Siempre te tratan peor una vez que lo has hecho. Pero eso es lo que estamos intentando hacer. Y así estamos poniendo todos nuestros huevos en la cesta de Estados Unidos, en lugar de decir, bueno, pensemos en todas las formas diferentes en las que podemos, a medio plazo, desarrollar una manera de hacer las cosas más fuerte, más diversificada y más sostenible. Así que sí, creo que los próximos años van a ser extremadamente traumáticos para gran parte del mundo en desarrollo, a menos que tengamos gobiernos mucho más perspicaces y visionarios que realmente puedan pensar en formas de convertir esto en una ventaja. Dijiste que antes la gente solía decir que devaluar la moneda sería bueno porque eso impulsaría nuestras exportaciones. No creo que la gente soliera decir eso. Montek Singh Ahluwalia, justo después de que se anunciaran los aranceles, apareció en The Wire y le dijo a Karan Thapar que simplemente deberíamos devaluar proporcionalmente y no preocuparnos por los aranceles. Creo que lo has explicado perfectamente. En realidad son dos cosas. Por un lado, este impacto de la caída de demanda, y por otro, el impacto en los mercados de capitales debido a la incertidumbre, la salida de capital. Y eso está generando enormes presiones sobre la moneda. Si pudiera hablar un poco sobre la agricultura, y le pregunto esto porque los aranceles, al menos la parte más justificada del proteccionismo, se aplicaban principalmente en la agricultura.
Eso es definitivamente cierto, incluso para China, cuyos aranceles generales sobre productos industriales habían bajado significativamente, habían estado bajando desde los años 90, pero después de 2001 bajaron de forma dramática. Pero en India y África, por ejemplo, donde se observan aranceles relativamente más altos, la agricultura es un componente principal de eso. Y si Estados Unidos intenta usar su poder para abrir estos sectores vulnerables, realmente me preocupa el impacto en la agricultura. ¿Qué opina al respecto? No, estoy profundamente preocupado por eso, por dos razones. Una es la soberanía alimentaria, porque realmente necesitamos ser capaces de producir nuestros alimentos esenciales, porque la comida es un arma. Hemos visto que la comida es un arma, y un país tan grande como la India, somos una gran economía en términos de comercio agrícola, y eso se debe a nuestra enorme población. En el momento en que entramos en un mercado, el precio se dispara. Nuestra producción de arroz es 6 veces el comercio mundial total de arroz. Así que imagina si se sabe que la India está importando arroz, eso afectará inmediatamente al precio global. Realmente necesitamos asegurarnos de que somos autosuficientes en algunos de estos productos alimenticios básicos y esenciales, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Pero lo segundo, que la mitad de nuestra fuerza laboral y alrededor del 60% de nuestra población dependen de la agricultura. Tenemos que garantizar sus medios de vida. Así que no se trata solo de soberanía alimentaria o seguridad alimentaria. También debemos asegurar la seguridad de los medios de vida. Por eso, realmente necesitamos, con fines comerciales, un sistema de aranceles variables. Esto es algo que algunos de nosotros hemos estado defendiendo desde que se creó la OMC, realmente, que es tener un techo arancelario. Nuestros aranceles están actualmente muy por debajo de nuestro techo arancelario definido, pero deberíamos instaurar un sistema de variabilidad para mantener estables nuestros precios internos. Cuando el precio global baja, subimos nuestros aranceles variables para que los agricultores no se vean inundados por importaciones muy baratas. Cuando el precio global es alto, bajamos ese arancel variable. Así proporcionamos estabilidad a los agricultores. Estoy completamente de acuerdo con los agricultores en que debemos tener precios de adquisición que realmente les proporcionen unos ingresos mínimos viables, y eso significa que hay que contar con un sistema público de adquisición y distribución muy sólido, lo cual va en contra de las normas de la OMC. Estados Unidos nos ha presionado por ello. Conseguimos de alguna manera una cláusula de paz. Pero en cierto modo, es positivo que la OMC esté prácticamente muerta, porque ya no puede utilizarse como un arma contra nosotros de la misma manera. Quiero decir, ese sistema de resolución de disputas está prácticamente acabado para todos los efectos reales. Así que deberíamos gestionar el comercio de una manera que proteja a nuestros agricultores, garantice nuestra soberanía y seguridad alimentaria, pero que también permita prácticas más sostenibles en la agricultura. Y sabes, el movimiento de agricultores en la India ha estado pidiendo esto. Entre sus demandas dicen, denos precios de adquisición para los tipos de cultivo ecológicos, para los cultivos que son deseables, para los patrones de cultivos intercalados que serán más adaptables al cambio climático y a los diferentes patrones de lluvia. Permítanos hacerlo prometiéndonos precios que nos recompensen por ese tipo de diversificación de cultivos. Y así es realmente como deberíamos hacerlo. Para mí es una tragedia que estas demandas tan sensatas de los agricultores hayan sido recibidas con tanta resistencia por parte de este gobierno, que ha sido tomado por intereses corporativos neoliberales muy poderosos, los verdaderos amigos del poder, en realidad, que también quieren entrar en el comercio agrícola. Una vez tuve la oportunidad de hablar con tu colega Isabella Weber sobre su artículo acerca de la inflación y cómo la industria naviera básicamente incrementa los precios. Le pregunté sobre la cuestión de la agricultura, porque en la agricultura existe el interés de los productores, especialmente los pequeños productores.
Le comenté que en la India existen estas contradicciones. No se trata solo de los grandes intermediarios corporativos que suben los precios, sino que los propios productores también están sufriendo. Ella dijo que eso es absolutamente cierto. Estamos viendo lo mismo en Francia. Mi preocupación adicional es que en Estados Unidos, dado que tenemos datos muy concretos sobre el rezago del sector rural, y con la base electoral de Trump dependiendo mucho de ese segmento de la población que se ha quedado atrás, él ahora realmente está hablando de revitalizar el sector rural, lo que implicaría más subsidios. Y eso generaría más presión sobre los mercados emergentes para que eliminen estas medidas proteccionistas. Quiero... Sí, por favor, añade. Sí, sabes, es interesante que menciones eso porque Isabella y yo estamos trabajando juntas en un estudio sobre reservas de productos básicos. Ella ya ha hecho algunos trabajos sobre este tema y yo también he trabajado en el contexto indio sobre la importancia de las reservas, tanto a nivel nacional como regional, para mantener los precios estables, tanto para los productores como para los consumidores. Esto es algo a lo que las empresas privadas, las grandes multinacionales, las agroindustrias que realmente controlan los precios globales, se oponen firmemente. Pero es una de las medidas más importantes que deberían considerarse no solo por el G20, sino también por la Unión Africana y en muchos otros lugares. Pero una de las formas en que debemos estabilizar los precios de los alimentos es, en relación con la otra pregunta que hiciste, sí, existe una preocupación real de que la agricultura sea un objetivo principal de la agresiva negociación comercial en la que está involucrado Estados Unidos. Y sabemos, tenemos pruebas indirectas también en el caso de la India, que están pidiendo esto para los productores de soja. ¿Sabes? Están sufriendo porque los chinos en realidad han mantenido aranceles muy altos. Quiero decir, hicieron aranceles recíprocos, ¿verdad?, a Estados Unidos. Y así, muchos de estos pequeños agricultores y empresas agroindustriales que abastecían al mercado chino ahora están en problemas. Por eso hay una presión real para que la India abra su comercio agrícola, especialmente a Estados Unidos, lo cual creo que sería un desastre. Quiero terminar haciéndole una pregunta más amplia sobre el propio orden global, dado que en muchos aspectos está en crisis, no solo el comercio, sino también la arquitectura financiera, que sabemos que es completamente insostenible. Entrevisté a su antiguo colega, el profesor Prabhat Patnaik, y al hablar con él, creo que su visión, corríjame si me equivoco, es que incluso el comercio internacional global debería ser muy limitado. Él habla de comercio bilateral, pero sospecho que si uno se limita solo al comercio bilateral, en la práctica es muy restrictivo, porque más allá de cierto punto, si no existe un mecanismo de reciclaje a través de las finanzas, entonces no sirve de nada, ¿verdad? Se puede complementar algo de eso mediante la ayuda y demás, pero al final tendría que haber una mayor autarquía nacional. Me pregunto cuál es su opinión sobre la visión de un orden económico global justo. Sería una economía nacional en la que habría algunos flujos mínimos, ya sea en términos de comercio o finanzas. ¿O tiene usted otras ideas? No creo que eso sea posible y no estoy seguro de que él diría que ese es realmente el objetivo, ya sabes, una especie de economía semi-autárquica, por así decirlo. No, quiero decir, mira, las exportaciones son deseables, pero lo son porque te permiten importar. Así que la idea de que hay que generar superávits de exportación y un crecimiento impulsado por las exportaciones, creo que es un error. Y creo que, China, ¿de acuerdo? Tuvo muchísimo éxito con ello, pero tienen todo tipo de condiciones muy específicas y favorables. La mayoría de los países que lo han intentado realmente no han tenido éxito. Así que creo que no soy partidario del crecimiento impulsado por las exportaciones como estrategia de desarrollo, pero sí creo que los países tienen que participar en el comercio, por supuesto, y que el comercio desempeña un papel positivo cuando se gestiona adecuadamente.
Pero ese comercio yo lo situaría en la línea de la Carta de La Habana. Hay que ver el objetivo del comercio no solo como generación de ingresos, sino también como generación de empleo, sostenibilidad y cambio en los patrones de consumo que se adapten a tu propia sociedad y a sus metas sociales y planetarias. En el contexto global actual, especialmente con los desastres ecológicos que estamos enfrentando y la catástrofe planetaria a la que todos nos enfrentamos, es aún más importante asegurar que el comercio no agrave activamente nuestras preocupaciones medioambientales y planetarias, como está ocurriendo en este momento. De hecho, el comercio está impulsando estos problemas y empeorándolos. Así que sí creo en gestionar el comercio. Sí creo en limitar el comercio, pero en estos términos. En estos términos, no simplemente detenerlo. Creo que debemos centrarnos en la generación de empleo, la sostenibilidad y en los tipos de consumo e inversión que seamos. Por lo tanto, el comercio debe gestionarse en esos términos, lo que significa sí cierto tipo de protección para industrias incipientes concretas, para industrias estratégicas específicas, para la seguridad de los medios de vida, para la seguridad alimentaria, pero por lo demás, sí, apertura al comercio y ciertos tipos de promoción de exportaciones, porque ambas cosas no son incompatibles. Se puede, quiero decir, todos los países del sudeste asiático, todo el milagro asiático oriental consistió en combinar la promoción de exportaciones con la protección de las importaciones. Así que creo que el comercio gestionado es importante y esencial para el desarrollo. Y seamos sinceros, ahora incluso el mundo rico ha llegado a la idea de que tiene que gestionar el comercio. Así que ya no es una herejía decir que hay que gestionar el comercio, pero sí creo que el comercio es importante. Y puede desempeñar un papel muy importante. Resolver que el crecimiento de las exportaciones sea la estrategia que va a adoptarse. Eso tiene mucho sentido. El profesor Kenneth Pomeranz, que escribió el libro La Gran Divergencia, donde analizó la divergencia entre Occidente y Oriente, dijo que si China, por ejemplo, hubiera seguido un crecimiento orientado a la exportación en el siglo XVIII, basado en los textiles de algodón, el mundo entero habría tenido que vestirse 7 u 8 veces. El gran punto es que no todos pueden depender del crecimiento orientado a la exportación. Un país, en un momento particular de la historia, puede acaparar una mayor parte de ese mercado, y China tuvo un éxito notable en hacerlo desde los años 80 y 90 en adelante. Pero no creo que eso pueda ser una solución global, porque estaríamos consumiendo, no sé, 20 veces más automóviles y 20 veces más portátiles, y así sucesivamente, lo cual es ecológicamente insostenible. Profesor Ghosh, muchísimas gracias por esto. Ha sido un privilegio poder hacer estas preguntas y obtener más claridad. Estoy absolutamente que nuestros espectadores lo verán. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido hasta ahora y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.